Buen día, a nosotras nos correspondió el enfoque diferencial. Nuestro grupo está conformado por Andrea Cadena, Viviana Rodríguez y Diana Linares. El enfoque diferencial tiene un doble significado. Es a la vez un método de análisis y una guía para la acción. En el primer caso, emplea una lectura de la realidad que pretende hacer visibles las formas de discriminación contra aquellos grupos o pobladores considerados diferentes por una mayoría o un grupo hegemónico. El enfoque diferencial se identifica las características que comparten las personas con el fin de potenciar las acciones diferenciales. También permite comprender y visibilizar las dinámicas de discriminación y exclusión social en la ciudad. Por otro lado, es dinámico y flexible para adaptarse a las necesidades y características de la población y su autorreconocimiento. Es la respuesta a un principio de justicia y equidad frente a diferencias que deben ser examinadas. La Ley Estatutaria 1618 del 2013 establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. En el numeral 8 de su artículo 2 señala que el enfoque diferencial se define como la inclusión en las políticas públicas de medidas efectivas, la cual asegura que se adelanten acciones ajustadas a las características particulares de las personas o grupos poblacionales, la cual garantiza el ejercicio efectivo de sus derechos acorde con necesidades de protección propias y específicas. Dentro del enfoque diferencial hay un elemento muy importante, el cual es la atención a la diversidad. Es aquí donde se pretende dar atención a cada una de las personas sin importar su género, ciclo de vida, estructura dinámica social, vivencia de conflicto armado, pertenencia étnica, pobreza o discapacidad. El enfoque diferencial da a conocer una propuesta sobre un marco metodológico, el cual orienta unas políticas, proyectos, planes y acciones para desarrollar desde todo sector, teniendo en cuenta la protección de los derechos de la población con discapacidad. Las condiciones sociales que se tienen en cuenta dentro del enfoque diferencial son género. Se considera lo femenino y lo masculino como fuerzas imprescindibles para la construcción de la sociedad, la cual permite visibilizar de manera diferencial la condición y la calidad de vida, buscando el desarrollo y el bienestar, el cual se identifica los intereses y las necesidades del hombre y la mujer. En el ciclo de vida o curso o transcurso de vida comprende el desarrollo de unas etapas desde la primera infancia, la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez, la cual se tiene en cuenta la diversidad individual y cultural. Otra de ellas es la estructura y dinámica familiar. La familia es un sujeto colectivo de derecho y garante de los derechos de sus miembros. Cada familia es un grupo de personas que tiene un lazo de sangre. Otra de las condiciones sociales son las personas que han sido víctimas del conflicto armado, que según la Ley 1148 del 2011 son todas aquellas personas que han sufrido algún daño como consecuencia de la violencia de los derechos humanos. Por otro lado, está la pertenencia a la etnia, que son todos los grupos étnicos que están conformados por sociedades concretas que tienen algún código en específico, como lo es su lenguaje. En Colombia, los grupos étnicos reconocidos son los indígenas, afrocolombianos, comunidades negras, raizales y pueblo rum o gitano. Otra de las condiciones sociales es la pobreza, la condición más difícil que debe enfrentar las personas con discapacidad, ya que su discapacidad no es la barrera más grande que tienen que enfrentar, sino que en muchas ocasiones lo es la pobreza, ya que esta no les permite tener acceso a la educación, al empleo o al cuidado de la salud.
Otra condición social es la discapacidad. En esta encontramos la deficiencia visual, que comprende la alteración del sistema visual, la deficiencia auditiva, que se refiere a la alteración de estructuras y o funciones sensoriales auditivas. La deficiencia motora está relacionada con trastornos relacionados con la alteración motriz, ya sea por alteraciones en el funcionamiento del sistema óseo, articular, muscular o nervioso, lo que supone limitaciones para el desarrollo de actividades que implican movilidad. La deficiencia cognitiva alude al desempeño cognitivo de la persona. Se refiere a aquella persona que presenta dificultades a nivel de desempeño en una o varias de las funciones cognitivas, en procesos de entrada, elaboración y respuesta que intervienen en el procesamiento de la información y por ende en el aprendizaje. Las deficiencias mentales son las que están relacionadas con las restricciones en procesos psicosociales, en la participación, indicando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una condición de salud y sus factores contextuales, como por ejemplo factores ambientales y personales. Por último, tenemos las deficiencias múltiples. Se identifican por la restricción que manifiesta además de una deficiencia relacionada con las limitaciones anteriormente definidas. Por lo tanto, incluye descripciones relativas a dos o más limitaciones. Entre ellas encontramos la guía para la acción, la cual genera desde las políticas públicas respuestas diferenciadas para la accesibilidad y la inclusión social de las personas con discapacidad en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental. También identifica y analiza la discapacidad con mayor prevalencia en el territorio a partir de la caracterización de su población, información que se tiene del registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad, y considera las variables de accesibilidad universal e inclusión social en los proyectos habitacionales. Finalmente tenemos las emergencias y desastres. En el marco de análisis encontramos las situaciones de emergencia y desastres que acentúan la vulnerabilidad de las personas con discapacidad, y su presencia invisibiliza en la mayoría de los casos una de las dos situaciones. En la guía para la acción se puede observar a la población con discapacidad, que es la más vulnerable a cualquiera de las situaciones extremas, razón por la cual se hace necesario contemplar en los planes de acción, en el marco de la formulación de la política, los siguientes componentes: generar un mapa local de riesgos con la variable de discapacidad, definir los protocolos de atención, describir los mecanismos de emergencia existentes para personas con discapacidad, conocer los niveles de prioridad generalmente asociados a los niveles de dependencia de la persona con discapacidad, sensibilizar sobre las necesidades especiales de las personas con discapacidad ante estas situaciones, implementar en el marco de estrategias en el ámbito individual, familiar y comunitario acciones posibles y factores protectores en cada una de las etapas, antes, durante y después de una situación extrema. Muchas gracias.